El llamado de la montaña. El sol de la tarde pintaba de oro las faldas del imponente Cerro de la Silla, esa majestuosa formación rocosa que define el horizonte de Monterrey. María Fernanda Ortiz, una brillante arqueóloga de 28 años, observaba con fascinación el paisaje desde la ventana de su pequeño departamento en la colonia Obispado. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de anticipación y nerviosismo mientras repasaba mentalmente los preparativos para su próxima expedición. El tintineo de una taza de café siendo colocada sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Lucía, su mejor amiga desde la preparatoria, la miraba con una expresión de preocupación mal disimulada. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola, Mafe?, preguntó Lucía, sentándose frente a ella. Sabes que esa montaña tiene fama de ser complicada. María Fernanda soltó una risita, tomando un sorbo de su café. Ay, Lucy, ya te dije que estaré bien. Además, no estaré completamente sola. Don Ignacio, el guía local, me acompañará hasta cierto punto. Lucía frunció el ceño, jugando nerviosamente con el borde de su propia taza. Pero las leyendas, Mafe. La gente habla de cosas raras que pasan ahí arriba. Voces en la noche, luces inexplicables, gente que ha desaparecido. Vamos, Lucy, no me digas que crees en esos cuentos de viejitas, respondió María Fernanda con una sonrisa confiada. Soy científica, busco hechos, no fantasmas. Todas esas historias tienen explicaciones lógicas. Las voces son probablemente el viento entre las rocas, las luces podrían ser reflejos o incluso fuegos fatuos, y las desapariciones, bueno, la gente siempre exagera esas cosas. Lucía no parecía convencida. Pero, ¿y si hay algo de verdad en todo eso? Mi abuela siempre decía que el Cerro de la Silla guarda secretos que es mejor no perturbar. María Fernanda se levantó y caminó hacia la ventana, su mirada fija en los picos gemelos de la montaña. Mira, Lucy, entiendo tu preocupación. Pero esta expedición es importante para mí. Podría ser el descubrimiento que lance mi carrera. Imagínate si encuentro evidencia de asentamientos antiguos o rituales prehispánicos. Sería increíble. Su amiga suspiró, resignada. Lo sé. Lo sé. Solo prométeme que tendrás cuidado, ¿va? Y que me llamarás todos los días para avisarme que sigues viva. María Fernanda se rió, abrazando a Lucía. Lo prometo. Seré más cuidadosa que un ratón en una casa llena de gatos. Mientras las amigas discutían los últimos detalles del viaje, en lo alto del Cerro de la Silla, una sombra se movía entre los árboles. El viento susurraba entre las rocas, llevando consigo palabras en una lengua olvidada. Viene la intrusa. Debemos prepararnos. Esa noche, María Fernanda soñó. Se vio a sí misma caminando por un sendero oscuro en la montaña. A su alrededor, sombras danzaban y voces antiguas cantaban en un idioma que no podía entender. De repente, se encontró frente a una cueva. En su interior, una luz pulsante la llamaba. Cuando estaba a punto de entrar, despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuertemente y el cuerpo cubierto de sudor frío. Solo fue un sueño, se dijo a sí misma, tratando de calmar su respiración agitada. Pero por un momento, mientras miraba por la ventana hacia el Cerro de la Silla, le pareció ver una luz parpadeante en uno de sus picos. María Fernanda sacudió la cabeza, descartando la visión como un truco de su imaginación alterada por el sueño. Se levantó y comenzó a preparar su equipo, una mochila resistente, botas de montaña, una cámara, su cuaderno de notas y varios instrumentos de medición. Cada objeto que guardaba la acercaba más a su objetivo, alejando las dudas y los temores irracionales. Mañana comenzará la aventura de mi vida, se dijo con renovado entusiasmo. Y voy a demostrar que todos esos mitos y leyendas no son más que historias para asustar a los turistas. Poco sabía ella que su expedición estaba a punto de despertar fuerzas que habían permanecido dormidas durante siglos, y que su búsqueda de conocimiento la llevaría a enfrentar verdades más allá de su comprensión científica. El Cerro de la Silla guardaba sus secretos celosamente,
y María Fernanda estaba a punto de descubrir que algunas verdades son más extrañas y peligrosas que cualquier ficción. Mientras la noche avanzaba, el viento aullaba alrededor del Cerro de la Silla, como si la montaña misma estuviera susurrando advertencias que nadie podía escuchar. En su departamento, María Fernanda dormía intranquila, su mente llena de imágenes de cuevas oscuras y luces misteriosas. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, y ni siquiera los espíritus ancestrales del cerro podían prever el resultado. El encuentro con Don Ignacio. La madrugada apenas comenzaba a teñir el cielo de Monterrey con tonos rosados y dorados cuando María Fernanda llegó al punto de encuentro acordado. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de un día caluroso. A lo lejos, el Cerro de la Silla se alzaba imponente, sus picos gemelos perfilándose contra el cielo del amanecer como centinelas silenciosos. María Fernanda ajustó las correas de su mochila, sintiendo la emoción y la anticipación recorrer su cuerpo. Había esperado este momento durante meses, planificando cada detalle de su expedición con meticulosidad científica. Sin embargo, mientras observaba la imponente silueta de la montaña, no pudo evitar sentir un escalofrío de aprensión. «Buenos días, señorita arqueóloga», una voz rasposa la saludó, sacándola de sus pensamientos. María Fernanda se giró para encontrarse con don Ignacio, un hombre de unos 70 años, con piel curtida por el sol y ojos oscuros que parecían guardar siglos de sabiduría. Vestía una camisa de manta desgastada, pantalones de mezclilla y botas de trabajo. En su mano sostenía un bastón de madera tallada con símbolos que María Fernanda no reconoció. «Buenos días, don Ignacio», respondió ella con una sonrisa, extendiendo su mano para saludarlo. «Es un placer conocerlo finalmente en persona». El anciano estrechó su mano con firmeza, sus ojos escudriñándola como si pudiera ver más allá de su apariencia física. «El placer es mío, señorita. Aunque debo decir que me sorprende ver a alguien tan joven embarcándose en una expedición como esta». María Fernanda se irguió, sintiéndose un poco a la defensiva. «Le aseguro que estoy más que preparada. He estudiado la historia y la geografía de este lugar durante años». Don Ignacio asintió lentamente, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «La historia que está en los libros, tal vez. Pero hay cosas que no se escriben, que solo se sienten». Hizo una pausa y miró hacia la montaña. «Los antiguos, ellos sabían». «¿Los antiguos?», preguntó María Fernanda, su curiosidad científica despertándose a pesar de su escepticismo. El viejo guía comenzó a caminar, haciéndole señas para que lo siguiera. Mientras avanzaban por el sendero que conducía a las faldas del cerro, don Ignacio habló con voz baja y reverente. «Los que vivían aquí antes, mucho antes de que llegaran los españoles. Realizaban rituales en la montaña, hablaban con los espíritus. Para ellos, el Cerro de la Silla no era solo una formación rocosa, era un ser vivo, un portal entre nuestro mundo y el de los dioses». María Fernanda escuchaba con atención, dividida entre su fascinación por la historia local y su instinto de descartar tales creencias como supersticiones. «Es fascinante cómo las culturas antiguas atribuían cualidades místicas a los fenómenos naturales», comentó, tratando de mantener un tono neutral. Don Ignacio la miró de reojo, una chispa de diversión en sus ojos. «Ah, habla usted como una verdadera científica, señorita. Pero le advierto, el cerro tiene formas de hacer que hasta el más escéptico cuestione sus creencias». Mientras avanzaban por el sendero, María Fernanda notó que don Ignacio murmuraba algo en voz baja. Las palabras sonaban rítmicas, casi como una canción o un rezo. «¿Qué está diciendo?», preguntó intrigada. «Una oración», respondió él simplemente. «Para pedir permiso a los guardianes del cerro». María Fernanda estaba a punto de replicar que no creía en supersticiones, cuando un viento repentino sopló con fuerza, agitando las ramas de los árboles y levantando una nube de polvo. Por un momento, le pareció escuchar susurros en el aire, voces antiguas que hablaban en una lengua desconocida. Sacudió la cabeza, atribuyendo la sensación a su imaginación estimulada por las palabras de don Ignacio. Sin embargo,
no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. El sendero se volvía cada vez más empinado y rocoso. María Fernanda agradeció mentalmente haber invertido en un buen par de botas de montaña. A medida que ascendían, el paisaje cambiaba, la vegetación se volvía más escasa y las formaciones rocosas más prominentes. Don Ignacio se detuvo abruptamente en un claro, donde una gran roca plana sobresalía como un mirador natural. «Hasta aquí llego yo, señorita», dijo, su voz cargada de una seriedad que no había mostrado antes. «Pero pensé que me acompañaría más arriba», protestó María Fernanda, sorprendida y un poco alarmada ante la perspectiva de continuar sola. El anciano negó con la cabeza, su mirada fija en los picos gemelos que se alzaban sobre ellos. «Algunos caminos deben recorrerse en soledad. Además, más allá de este punto, los viejos como yo ya no somos bienvenidos». María Fernanda frunció el ceño, confundida por sus palabras. «No entiendo, don Ignacio. ¿Qué quiere decir con que no es bienvenido?». El viejo guía sonrió, una sonrisa que parecía cargar el peso de muchos secretos. «El cerro elige a quienes pueden ascender, señorita. Y parece que la ha elegido a usted para algo especial». Antes de que María Fernanda pudiera preguntar más, don Ignacio sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela roja. Lo desenvolvió, revelando una piedra de obsidiana tallada en forma de estrella. «Tome esto», dijo, colocando la piedra en la mano de María Fernanda. «Le servirá de protección y guía». María Fernanda examinó la piedra, fascinada por los intrincados símbolos grabados en su superficie. «Es hermosa, pero no puedo aceptarla. Debe ser muy valiosa». Don Ignacio cerró la mano de ella alrededor de la piedra. «Más valiosa será para usted allá arriba. Acéptela, por favor. Y recuerde, señorita arqueóloga, a veces, para encontrar la verdad, hay que estar dispuesto a creer en lo imposible». Con estas enigmáticas palabras, don Ignacio se dio la vuelta y comenzó a descender, dejando a María Fernanda sola frente al imponente cerro de la Silla. La joven arqueóloga ajustó su mochila y apretó la piedra de obsidiana en su mano, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Mientras observaba la figura de don Ignacio desaparecer en el sendero, María Fernanda no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que había imaginado. El cerro de la Silla se alzaba ante ella, misterioso y desafiante, guardando secretos que estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Con un profundo respiro, María Fernanda dio su primer paso hacia lo desconocido, la piedra de obsidiana pulsando cálidamente en su mano como un faro en la oscuridad que estaba por venir. La cueva de los susurros. El sol de mediodía caía implacable sobre María Fernanda mientras ascendía por la escarpada ladera del Cerro de la Silla. Su respiración era cada vez más agitada, y el sudor empapaba su camisa, pegándola a su piel. A pesar del cansancio físico, su determinación no flaqueaba. Cada paso la acercaba más a lo que esperaba fuera el descubrimiento de su vida. «Debe haber algo por aquí», murmuraba para sí misma, escudriñando las rocas en busca de algún indicio de actividad humana antigua. Sus ojos expertos buscaban patrones inusuales en la piedra, marcas que pudieran indicar la presencia de petroglifos o entradas ocultas. El paisaje a su alrededor era agreste y hermoso. Formaciones rocosas se alzaban como gigantes silenciosos, testigos mudos de milenios de historia. La vegetación era escasa, principalmente arbustos resistentes y cactus que se aferraban tenazmente a la tierra árida. De repente, un destello captó su atención. Entre un grupo de arbustos espinosos, algo brillaba bajo la luz del sol. María Fernanda se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza por la anticipación. Apartó la vegetación con cuidado, revelando la entrada de una cueva oculta. «Increíble», exclamó, su voz mezclándose con la emoción y el eco de la caverna. La entrada era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara a través de ella. María Fernanda encendió su linterna y, tras asegurarse de que su equipo estaba en orden, se adentró en la oscuridad. El aire en el interior de la cueva era fresco y húmedo, un marcado contraste con el calor abrasador del exterior.
A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, María Fernanda quedó boquiabierta ante lo que vio. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos y pinturas rupestres que parecían contar una historia antigua y misteriosa. «Esto es extraordinario», susurró, pasando sus dedos suavemente sobre los dibujos. Su mente científica trabajaba a toda velocidad, tratando de descifrar el significado de las imágenes. Parece representar algún tipo de ritual. Las pinturas mostraban figuras humanas estilizadas, animales que parecían ser jaguares y águilas, y símbolos complejos que no se parecían a nada que hubiera visto antes en sus estudios. En el centro de una de las paredes, una gran figura dominaba la escena, un ser mitad humano, mitad animal, con brazos extendidos hacia el cielo. María Fernanda sacó su cámara y comenzó a documentar meticulosamente cada centímetro de las pinturas. Su mente bullía de preguntas: ¿quiénes habían creado estas obras de arte? ¿Qué significaban? ¿Cuán antiguas eran? Mientras avanzaba más profundo en la cueva, un aire frío la envolvió, erizando su piel. La temperatura parecía haber bajado varios grados de repente. Y entonces lo escuchó, susurros, apenas audibles, que parecían provenir de las mismas paredes. «Hola», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, pero los susurros se intensificaron, convirtiéndose en una cacofonía de voces que hablaban en una lengua desconocida. María Fernanda sintió que la cabeza le daba vueltas, las voces resonando en su mente como si estuvieran dentro de ella. De repente, la cueva pareció cobrar vida. Las pinturas en las paredes comenzaron a moverse, las figuras danzando en una procesión silenciosa. María Fernanda retrocedió, su mente científica luchando contra lo que sus ojos veían. «Esto no es posible», murmuró, frotándose los ojos con fuerza. «Debe ser una alucinación. Quizás hay gases en la cueva». Pero cuando abrió los ojos nuevamente, la escena no había cambiado. Las figuras seguían moviéndose, y ahora, de la gran pintura central, la figura del ser mitad humano, mitad animal comenzó a desprenderse de la pared. «Bienvenida, buscadora», dijo la figura con una voz que sonaba como el roce del viento contra las rocas. «Has entrado en el dominio de los espíritus del Cerro de la Silla». María Fernanda retrocedió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Esto no es real», dijo, más para convencerse a sí misma que como respuesta. «Soy científica. Debe haber una explicación lógica para esto». La figura inclinó su cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. «La ciencia y la magia no son tan diferentes, buscadora. Ambas intentan explicar los misterios del universo. Has venido buscando conocimiento, pero ¿estás preparada para las verdades que encontrarás?». Antes de que María Fernanda pudiera responder, un temblor sacudió la cueva. Rocas comenzaron a caer del techo, y el suelo bajo sus pies se agrietó. El pánico se apoderó de ella, y corrió hacia la entrada, pero era demasiado tarde. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, y la salida quedó bloqueada por una avalancha de rocas. «No», gritó María Fernanda, golpeando desesperadamente las rocas que ahora la separaban del mundo exterior. Cuando el polvo se asentó, se encontró atrapada en la oscuridad, con solo el débil resplandor de su linterna y los ojos brillantes de las figuras pintadas como compañía. El ser mitad humano, mitad animal la observaba con una expresión que parecía mezclar curiosidad y compasión. «Tu viaje apenas comienza, buscadora», susurró la figura. «Y los espíritus del cerro han decidido que tienes mucho que aprender». María Fernanda se dejó caer al suelo, temblando. Su mente científica luchaba por encontrar una explicación racional para lo que estaba experimentando, pero cada teoría que formulaba se desmoronaba ante la realidad sobrenatural que la rodeaba. La cueva se había convertido en un mundo propio, un lugar donde las leyes de la física y la lógica parecían no aplicar. Las pinturas continuaban moviéndose, contando historias silenciosas de tiempos antiguos. Los susurros en las paredes se habían convertido en una suave melodía, una canción en un idioma que María Fernanda no entendía pero que, de alguna manera, resonaba en lo más profundo de su ser.
Mientras observaba este espectáculo imposible, María Fernanda se dio cuenta de que su expedición acababa de tomar un giro que ninguna de sus investigaciones podría haberla preparado para enfrentar. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí misma. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la piedra de obsidiana que don Ignacio le había dado. Brillaba con una luz propia, pulsando al ritmo de los latidos de su corazón. Las palabras del viejo guía resonaron en su mente: a veces, para encontrar la verdad, hay que estar dispuesto a creer en lo imposible. María Fernanda cerró los ojos, respiró profundamente, y se preparó para enfrentar lo desconocido. El Cerro de la Silla había guardado sus secretos durante milenios, y ahora, por alguna razón, había decidido revelárselos a ella. Ya fuera ciencia o magia, realidad o alucinación, estaba decidida a descubrir la verdad que se ocultaba en las profundidades de la montaña. El despertar de los ancestros. La oscuridad envolvía a María Fernanda como una manta pesada, opresiva y omnipresente. Su linterna parpadeaba débilmente, la batería amenazando con dejarla en completa penumbra en cualquier momento. El pánico comenzaba a apoderarse de ella, su respiración se volvía cada vez más agitada, y gotas de sudor frío recorrían su espalda. Calma, María Fernanda, se dijo a sí misma, luchando por mantener la compostura. Piensa como una científica. Debe haber una explicación lógica para todo esto. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía en lo más profundo de su ser que había cruzado un umbral hacia algo que desafiaba toda lógica y razón. Las pinturas en las paredes de la cueva seguían moviéndose, figuras ancestrales danzando en una procesión silenciosa que contaba historias de tiempos olvidados. De repente, las paredes de la cueva empezaron a brillar con una luz tenue y pulsante, como si la roca misma estuviera viva y respirando. María Fernanda contuvo el aliento, maravillada y aterrorizada a partes iguales. ¿Qué está pasando?, susurró, su voz quebrándose por el miedo y la fascinación. Como respondiendo a su pregunta, las pinturas rupestres cobraron vida nuevamente, pero esta vez no solo el chamán se movía. Figuras de hombres y mujeres antiguos salieron de las paredes, sus formas etéreas y translúcidas flotando en el aire de la cueva. Realizaban lo que parecía ser un ritual elaborado, sus movimientos fluidos y gráciles como si estuvieran danzando con el viento mismo. Observa, buscadora, la voz del chamán resonó en su mente, aunque la figura no había movido los labios. Observa y aprende. Lo que ves ahora es la historia viva de nuestro pueblo, los secretos que el Cerro de la Silla ha guardado durante milenios. María Fernanda se encontró inmersa en una visión vívida del pasado. Vio a los antiguos habitantes del Cerro de la Silla realizando ceremonias, comunicándose con los espíritus de la montaña. Sintió su conexión profunda con la tierra, su respeto reverencial por las fuerzas de la naturaleza que los rodeaban. Observó cómo construían sus hogares en armonía con el paisaje, cómo cultivaban la tierra con técnicas que parecían mágicas en su eficiencia. Vio chamanes curando enfermedades con plantas y rituales, y guerreros defendiendo su hogar con una ferocidad que nacía del amor por su tierra. Ellos podían ver más allá de lo físico, murmuró María Fernanda, asombrada por la profundidad de la conexión que estos antiguos tenían con el mundo espiritual. Así es, respondió el chamán. Y tú, descendiente de los guardianes, tienes ese mismo don. ¿Descendiente? ¿De qué hablas?, preguntó ella, confundida y sorprendida por esta revelación. En ese momento, una figura femenina se separó de las demás. A medida que se acercaba a María Fernanda, sus rasgos se volvían más claros y definidos. La arqueóloga jadeó al reconocer en ella rasgos familiares, los mismos ojos almendrados, la misma forma de la nariz, la curva de la barbilla que había visto tantas veces en el espejo. Tu sangre es antigua, buscadora, explicó el chamán. Tus ancestros fueron los últimos guardianes de los secretos del Cerro de la Silla. Y ahora, has regresado a reclamar tu herencia. María Fernanda sintió que algo se despertaba dentro de ella, una conexión que no sabía que existía. Recuerdos que no eran suyos inundaron su mente, rituales antiguos, cantos olvidados, secretos guardados durante generaciones. Vio a sus antepasados,
guardianes del cerro, protegiendo los secretos de la montaña a través de los siglos. Pero, soy una científica, protestó débilmente, su voz apenas un susurro en la caverna llena de espíritus. Esto va en contra de todo lo que he creído, de todo lo que he estudiado. El chamán sonrió, una expresión que mezclaba sabiduría y compasión. La verdadera sabiduría, hija de los guardianes, es saber que hay más en este mundo de lo que tus ojos pueden ver o tu mente puede comprender. La ciencia y la magia no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Ambas buscan entender los misterios del universo. De repente, María Fernanda sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con la figura espectral de una anciana, vestida con ropas tradicionales que parecían sacadas de otro siglo. A pesar de su apariencia etérea, había una fuerza y una dignidad en su postura que comandaba respeto. «Bienvenida a casa, nieta», dijo la aparición con una voz que sonaba como el eco de los siglos. María Fernanda extendió una mano temblorosa hacia la figura. «Abuela», susurró, reconociendo en esos ojos antiguos los mismos que había visto en fotografías familiares descoloridas por el tiempo. «Has encontrado tu camino de regreso», sonrió la anciana, su forma brillando con una luz suave y cálida. Después de tantas generaciones, el linaje de los guardianes ha vuelto al Cerro de la Silla. María Fernanda se sentía abrumada por las emociones y las revelaciones. Su mente científica luchaba por reconciliar lo que estaba experimentando con todo lo que había creído saber sobre el mundo. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? La anciana extendió su mano espectral, rozando suavemente la mejilla de María Fernanda. Aunque no había contacto físico, la joven arqueóloga sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo. «El cerro te ha estado llamando desde que naciste, mi niña. Tus sueños, tu fascinación por la arqueología, tu deseo de descubrir los secretos del pasado, todo ha sido parte del llamado». María Fernanda cerró los ojos, dejando que las palabras de su ancestro penetraran en lo más profundo de su ser. Recordó los sueños recurrentes que había tenido desde niña, sueños de una montaña que la llamaba, de voces antiguas que susurraban secretos en la oscuridad. «Pero, ¿qué significa todo esto?», preguntó, abriendo los ojos para enfrentar a los espíritus que la rodeaban. «¿Qué se supone que debo hacer?». El chamán se acercó, su presencia irradiando una sabiduría ancestral. «El Cerro de la Silla es más que una simple montaña, María Fernanda. Es un nexo, un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual. Durante milenios, los guardianes han protegido este lugar, manteniendo el equilibrio entre ambos mundos». La abuela asintió, continuando la explicación. «Pero en las últimas generaciones, el conocimiento se ha ido perdiendo. La conexión se ha debilitado. Y ahora, fuerzas oscuras amenazan con romper las barreras entre los mundos». María Fernanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Fuerzas oscuras? ¿Qué tipo de fuerzas? El chamán hizo un gesto, y las paredes de la cueva se llenaron de imágenes aterradoras, sombras voraces que devoraban la luz, criaturas de pesadilla que acechaban en los límites de la realidad. «El devorador de almas», dijo el chamán, su voz grave y solemne. «Una entidad antigua y maligna que busca entrar en nuestro mundo para alimentarse de la energía vital de los vivos». María Fernanda sacudió la cabeza, tratando de procesar toda esta información. «Esto es demasiado. ¿Cómo se supone que yo, una simple arqueóloga, pueda enfrentarme a algo así?». La abuela tomó las manos de María Fernanda entre las suyas, su toque etéreo transmitiendo fuerza y confianza. «No estás sola, mi niña. Llevas en tu sangre el poder de generaciones de guardianes. Y ahora, debes decidir, ¿aceptarás tu herencia y te convertirás en la nueva guardiana de los secretos del Cerro de la Silla?». María Fernanda se encontró en una encrucijada, su mundo científico colisionando con un legado ancestral que apenas comenzaba a comprender. Por un lado, todo lo que había estudiado y creído le gritaba que esto era imposible, que debía haber una explicación racional. Por otro, algo en lo más profundo de su ser resonaba con la verdad de lo que estaba experimentando. Cerró los ojos, respirando profundamente.
Recordó las palabras de don Ignacio: a veces, para encontrar la verdad, hay que estar dispuesto a creer en lo imposible. Cuando abrió los ojos nuevamente, había una nueva determinación en su mirada. Acepto, dijo con voz firme. No sé si estoy preparada, no sé si soy digna, pero si el Cerro de la Silla me ha elegido, haré todo lo que esté en mi poder para protegerlo y mantener el equilibrio. En el momento en que pronunció estas palabras, la cueva se llenó de una luz brillante y cálida. Los espíritus a su alrededor comenzaron a cantar en una lengua antigua, una melodía que parecía resonar con la misma montaña. María Fernanda sintió una energía poderosa fluir a través de ella. Símbolos antiguos aparecieron en su piel, brillando con un fulgor azulado antes de desvanecerse, dejando tras de sí un hormigueo de poder. El pacto está sellado, declaró el chamán. María Fernanda Ortiz, eres ahora la guardiana del Cerro de la Silla. Que tu corazón sea fuerte y tu espíritu inquebrantable, pues los desafíos que enfrentarás pondrán a prueba todo lo que eres. La abuela sonrió con orgullo, su forma comenzando a desvanecerse. Recuerda, mi niña, que aunque no nos veas, siempre estaremos contigo. La sabiduría de los ancestros fluye en tu sangre. Confía en ella. Poco a poco, los espíritus comenzaron a desaparecer, regresando a las paredes de la cueva. El último en desvanecerse fue el chamán, quien dejó a María Fernanda con unas últimas palabras. Tu camino como guardiana apenas comienza. Deberás aprender a equilibrar tu vida en el mundo moderno con tus nuevas responsabilidades. Los desafíos serán grandes, pero también lo serán las recompensas. Protege el cerro, mantén el equilibrio, y recuerda siempre que la verdadera magia nace de la unión entre el conocimiento y la fe. Con estas palabras, el chamán desapareció, y la cueva quedó en silencio. María Fernanda se encontró sola una vez más, pero se sentía diferente. Más fuerte, más conectada con la montaña y sus misterios. Miró hacia la entrada de la cueva, que ahora estaba despejada. El mundo exterior la esperaba, un mundo que ahora veía con nuevos ojos. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que los desafíos que enfrentaría serían más grandes que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero también sabía que estaba lista. Con el conocimiento de la ciencia en su mente y la magia ancestral en su sangre, María Fernanda dio el primer paso hacia su nuevo destino como guardiana del Cerro de la Silla. El camino de la guardiana. El sol de la tarde bañaba el Cerro de la Silla con una luz dorada cuando María Fernanda emergió de la cueva. El mundo exterior parecía extrañamente normal después de la experiencia sobrenatural que acababa de vivir. Sin embargo, para ella, nada volvería a ser igual. Mientras descendía por el sendero rocoso, María Fernanda sentía como si cada paso la conectara más profundamente con la montaña. Los símbolos que habían aparecido en su piel durante el ritual habían desaparecido, pero podía sentir su poder latente, como un hormigueo constante bajo su piel. ¿Cómo voy a explicar esto?, murmuró para sí misma, pensando en sus colegas de la universidad, en Lucía, en toda su vida anterior que ahora parecía tan lejana. Nadie va a creerme. Un suave viento acarició su rostro, y por un momento, creyó escuchar la voz de su abuela en el susurro de las hojas: no necesitas explicarlo todo, mi niña. Algunos secretos deben guardarse. María Fernanda sonrió, reconfortada por la presencia invisible de sus ancestros. Sin embargo, su mente analítica no podía evitar cuestionar todo lo que había experimentado. ¿Realmente había hablado con espíritus? ¿O todo había sido una alucinación provocada por gases en la cueva, combinada con el agotamiento y la deshidratación? Mientras luchaba con estas dudas, llegó a un pequeño claro. Allí, para su sorpresa, encontró a don Ignacio sentado sobre una roca, como si hubiera estado esperándola. Bienvenida de vuelta, guardiana, dijo el anciano con una sonrisa conocedora. María Fernanda se detuvo en seco, mirando al viejo guía con nuevos ojos. Usted sabía. Todo este tiempo, sabía lo que iba a pasar. Don Ignacio asintió lentamente. Algunos de nosotros hemos estado esperando tu llegada durante mucho tiempo, María Fernanda.
los antiguos profetizaron el regreso de una guardiana que uniría el conocimiento del presente con la sabiduría del pasado. La joven arqueóloga se sentó junto a don Ignacio, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Pero, ¿cómo se supone que voy a hacer esto? Tengo una vida, un trabajo, amigos. No puedo simplemente desaparecer y convertirme en la guardiana mística de una montaña. El anciano rió suavemente. Nadie dijo que tenías que desaparecer, muchacha. Ser guardiana no significa abandonar tu vida, sino enriquecerla con un propósito mayor. Tu conocimiento científico y tu posición en la universidad serán herramientas valiosas para proteger el cerro y sus secretos. María Fernanda consideró sus palabras, comenzando a ver posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Podría usar mi investigación para proteger el área, declarándola de interés arqueológico. Eso mantendría alejados a los desarrolladores y curiosos. Exactamente, asintió don Ignacio con aprobación. Y mientras tanto, yo y otros como yo te enseñaremos los antiguos caminos, los rituales y la magia que has heredado. Otros como usted. ¿Hay más guardianes? No guardianes como tú, explicó el anciano, pero sí protectores, personas que han mantenido vivas las tradiciones y los secretos a lo largo de las generaciones. Estaremos aquí para guiarte y apoyarte en tu nuevo camino. María Fernanda se quedó en silencio por un momento, procesando toda esta información. Luego, una nueva preocupación surgió en su mente. Don Ignacio, en la cueva, me hablaron de una amenaza. El devorador de almas. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo puedo enfrentarme a algo así? El rostro del anciano se ensombreció. El devorador es una entidad antigua, María Fernanda. Un ser de pura oscuridad que se alimenta de la energía vital de los vivos. Ha estado intentando entrar en nuestro mundo durante milenios, y los guardianes siempre han estado ahí para impedirlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se lucha contra algo así? Don Ignacio sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de cuero. La abrió, revelando varias piedras de diferentes colores y formas. Con conocimiento, con fe, y con las herramientas que nos han legado nuestros ancestros. Estas piedras, por ejemplo, tienen propiedades que van más allá de lo físico. Aprenderás a usarlas para canalizar tu energía y fortalecer las barreras que mantienen a raya a las fuerzas oscuras. María Fernanda tomó una de las piedras, una hermosa amatista que parecía pulsar con una energía propia. Al tocarla, sintió una conexión inmediata, como si la piedra respondiera a su nuevo estatus como guardiana. Es increíble, murmuró, maravillada por la sensación. Y esto es solo el comienzo, sonrió don Ignacio. Hay mucho que aprender, mucho que descubrir. Tu camino como guardiana será largo y a veces difícil, pero también lleno de maravillas que nunca imaginaste. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, María Fernanda y don Ignacio iniciaron el descenso hacia la ciudad. Con cada paso, la joven guardiana sentía que se adentraba en un mundo nuevo, un mundo donde la ciencia y la magia coexistían, donde los secretos antiguos y el conocimiento moderno se entrelazaban. Una última cosa, María Fernanda, dijo don Ignacio antes de separarse en la base de la montaña. Recuerda que el poder que has recibido viene con una gran responsabilidad. Úsalo con sabiduría, y nunca olvides que tu mayor fortaleza reside en tu corazón y en tu mente. María Fernanda asintió, agradecida por el consejo. Mientras veía a don Ignacio alejarse, supo que su vida había cambiado para siempre. El Cerro de la Silla ya no era solo una montaña para ella, era un guardián silencioso, un nexo entre mundos, y ahora, era su responsabilidad protegerlo. Con una mezcla de emoción y aprensión, María Fernanda se dirigió hacia su apartamento. Sabía que los desafíos que le esperaban serían enormes, pero también sabía que no estaba sola. Con la sabiduría de sus ancestros, el apoyo de protectores como don Ignacio, y su propio coraje y determinación, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El Cerro de la Silla se alzaba majestuoso contra el cielo del atardecer, un recordatorio constante de su nuevo destino.
María Fernanda sonrió, sintiendo por primera vez la verdadera magnitud de lo que significaba ser la guardiana del Cerro de la Silla. Su aventura apenas comenzaba, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La tormenta de los espíritus. El cielo sobre el Cerro de la Silla se había oscurecido de manera antinatural, como si la noche hubiera caído en pleno día. Nubes de un color púrpura amenazador se arremolinaban alrededor de los picos gemelos, y relámpagos de un azul espectral iluminaban el horizonte. María Fernanda, parada en una saliente rocosa a mitad de camino de la montaña, podía sentir la energía caótica de los espíritus agitados. Habían pasado 3 meses desde su iniciación como guardiana, y aunque había estado aprendiendo y entrenando con don Ignacio y otros protectores, nada la había preparado para esto. La tormenta sobrenatural que se cernía sobre el cerro era como nada que hubiera visto antes. «Tengo que detener esto antes de que afecte a la ciudad», murmuró para sí misma, observando con preocupación cómo la tormenta comenzaba a extenderse hacia Monterrey. Ya podía ver las luces de la ciudad parpadeando de manera errática, como si la electricidad estuviera siendo afectada por la energía sobrenatural. Cerrando los ojos, María Fernanda se concentró, recordando los cantos y rituales que había aprendido en las últimas semanas. Sus manos se movieron en patrones intrincados mientras su voz, cargada de poder ancestral, entonaba palabras en una lengua olvidada. Espíritus del Cerro de la Silla, escuchen mi llamado. Yo, su guardiana, les pido que encuentren la paz. Que el equilibrio se restaure, que la armonía regrese a esta tierra sagrada. A medida que cantaba, el viento a su alrededor se intensificó, levantando hojas y pequeñas rocas en un torbellino. Los símbolos en su piel, invisibles la mayor parte del tiempo, comenzaron a brillar nuevamente, pulsando al ritmo de su canto. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo su concentración. La tormenta rugió con renovada fuerza, y un rayo cayó peligrosamente cerca, haciendo que María Fernanda perdiera el equilibrio por un momento. «¡Maldición!», exclamó, sacando el teléfono. Era Lucía. «Mafe. ¿Dónde estás? Hay una tormenta loca aquí en la ciudad. ¿Estás bien?», la voz preocupada de su amiga sonaba entrecortada por la interferencia. María Fernanda dudó, dividida entre su vida normal y su nuevo deber como guardiana. Estos últimos meses habían sido un constante acto de equilibrio entre ambos mundos, y momentos como este solo hacían más evidente el conflicto. Estoy bien, Lucy. No te preocupes. Tengo que colgar. Pero Mafe, la universidad está preguntando por ti. Tienes una presentación mañana sobre los nuevos hallazgos en el cerro, ¿recuerdas? El decano está furioso porque no has entregado el informe preliminar. La realidad de su vida cotidiana chocó contra su nueva identidad como guardiana. Por un momento, María Fernanda se sintió perdida, insegura de cómo reconciliar estos dos mundos que parecían tan incompatibles. Yo estaré allí», dijo finalmente, sabiendo que estaba haciendo una promesa que quizás no podría cumplir. «Te llamo luego, Lucy. Cuídate». Colgó el teléfono y lo apagó, consciente de que no podía permitirse más distracciones. La tormenta se había intensificado durante su breve conversación, y ahora podía ver figuras espectrales danzando entre las nubes, formas etéreas de antiguos habitantes del cerro, guerreros, chamanes y animales míticos. «Concéntrate», se dijo a sí misma, cerrando los ojos y respirando profundamente. «Eres la guardiana ahora. Tienes que proteger a la gente». Con renovada determinación, María Fernanda reanudó su canto. Esta vez, visualizó a cada espíritu inquieto, tratando de entender su dolor y su ira. A medida que cantaba, comenzó a tejer una historia de paz y armonía, invitando a los espíritus a encontrar descanso. Guerreros antiguos, su batalla ha terminado. Encuentren la paz que tanto merecen. Chamanes sabios, sus conocimientos no se han perdido, viven en cada roca, en cada árbol de esta montaña. Animales míticos, guardianes eternos, su fuerza nos protege aún hoy. Todos ustedes son parte de este lugar sagrado, parte de su historia y su futuro. Lentamente,
la tormenta comenzó a calmarse. Las nubes se disiparon poco a poco, y las figuras espectrales se desvanecieron una a una, encontrando paz en las palabras de la guardiana. Cuando el último relámpago se extinguió, María Fernanda cayó de rodillas, exhausta pero triunfante. El cielo nocturno sobre Monterrey volvió a su calma habitual, las estrellas brillando como si nada hubiera sucedido. Pero María Fernanda sabía que todo había cambiado. Esta había sido su primera prueba real como guardiana, y aunque había logrado superarla, también se había dado cuenta de lo mucho que aún tenía que aprender. Mientras descendía de la montaña, su mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo iba a mantener su vida normal ahora? ¿Cómo explicaría su ausencia en la universidad, los cambios en su comportamiento? Y más importante aún, ¿cómo podría cumplir con sus responsabilidades como guardiana sin descuidar su carrera y sus relaciones? Al llegar a la base del cerro, se encontró con don Ignacio esperándola. El anciano la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo has hecho bien, guardiana», dijo con una sonrisa cansada. «Pero esto es solo el comienzo. Las fuerzas oscuras están ganando fuerza, y temo que pronto enfrentaremos desafíos aún mayores». María Fernanda asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Don Ignacio, ¿cómo lo hacían los guardianes anteriores? ¿Cómo lograban mantener una vida normal mientras protegían el cerro?». El anciano suspiró, su mirada perdiéndose en la distancia. «No era fácil, María Fernanda. Muchos tuvieron que hacer grandes sacrificios. Algunos incluso renunciaron a sus vidas anteriores por completo. Pero tú tienes una oportunidad única. Tu conocimiento del mundo moderno, combinado con la sabiduría ancestral, puede ser la clave para encontrar un nuevo camino». Estas palabras trajeron un alivio inesperado a María Fernanda. No estaba sola en esto, y quizás, con tiempo y esfuerzo, podría encontrar una forma de equilibrar ambos aspectos de su vida. «Gracias», dijo con sinceridad. «Creo que voy a necesitar toda la ayuda posible». Mientras caminaban juntos hacia la ciudad, María Fernanda sabía que enfrentaría muchos más desafíos. Tendría que aprender a vivir entre dos mundos, a ser tanto una científica respetada como una guardiana de secretos antiguos. Pero también sabía que cada desafío superado la haría más fuerte, más sabia, más capaz de proteger el lugar que ahora era su responsabilidad. La noche había sido solo el comienzo de su viaje, y el Cerro de la Silla guardaba aún muchos misterios por revelar. Pero con la guía de don Ignacio, el apoyo de sus ancestros, y su propia determinación, María Fernanda estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mientras las luces de la ciudad de Monterrey brillaban en la distancia, María Fernanda hizo una promesa silenciosa al Cerro de la Silla y a sí misma, encontraría una manera de honrar ambos aspectos de su vida, de ser un puente entre el mundo antiguo y el moderno. Y en el proceso, quizás, descubriría el verdadero significado de ser la guardiana del Cerro de la Silla. El sacrificio final. El anfiteatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León bullía de actividad. Académicos, estudiantes y periodistas llenaban cada asiento, murmurando con anticipación. En el podio, María Fernanda Ortiz, vestida con su traje más formal, se preparaba para dar su presentación sobre los últimos hallazgos arqueológicos en el Cerro de la Silla. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de caminar por una fina línea entre la verdad y el secreto. Los últimos meses habían sido un constante acto de equilibrio entre su vida académica y sus responsabilidades como guardiana, y esta presentación representaba el culminar de todos sus esfuerzos por unir ambos mundos. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme a pesar de sus nervios internos. «Hoy les presentaré los resultados de nuestra más reciente expedición al Cerro de la Silla, un sitio que, como descubriremos, guarda más secretos de los que jamás imaginamos». Mientras hablaba, mostrando imágenes de pinturas rupestres y artefactos antiguos, María Fernanda sentía el peso de su responsabilidad. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para revelar lo suficiente para satisfacer a la comunidad científica, pero sin exponer los verdaderos secretos del cerro. De repente, en medio de su explicación sobre los patrones en las pinturas rupestres, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
Los símbolos en su piel comenzaron a arder, ocultos bajo su ropa, una señal inequívoca de peligro inminente. No ahora, por favor, murmuró, tratando de mantener la compostura mientras concluía apresuradamente su presentación. Apenas había terminado de hablar cuando las luces del anfiteatro comenzaron a parpadear. Un murmullo de confusión se extendió entre la audiencia. María Fernanda miró por la ventana y su corazón se detuvo. El cielo sobre el cerro de la Silla se había oscurecido de manera antinatural, nubes de un color rojo sangre arremolinándose alrededor de los picos. Lo siento, tengo una emergencia, dijo apresuradamente a los organizadores antes de salir corriendo del auditorio, dejando atrás miradas de confusión y preocupación. Mientras conducía frenéticamente hacia el cerro de la Silla, el cielo se oscurecía cada vez más. Relámpagos de un rojo intenso cruzaban las nubes, y un viento helado azotaba la ciudad, llevando consigo susurros en lenguas olvidadas. Al llegar a la base de la montaña, se encontró con don Ignacio y un grupo de ancianos que nunca había visto antes. Sus rostros mostraban una gravedad que heló la sangre de María Fernanda. «Ha comenzado», dijo don Ignacio con voz solemne. «El devorador de almas está despertando». María Fernanda sintió que el color abandonaba su rostro. Durante meses había entrenado, aprendido y se había preparado para este momento, pero ahora que había llegado, se sentía completamente inadecuada. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, la determinación reemplazando al miedo en su voz. Uno de los ancianos, una mujer de cabello blanco y ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos, dio un paso adelante. «El sello que lo mantiene prisionero se está debilitando. Debe ser renovado, pero el costo es alto». «¿Qué costo?», preguntó María Fernanda, aunque en el fondo de su corazón, ya conocía la respuesta. «Una vida», respondió don Ignacio, su voz quebrada por la emoción. «El sello requiere el sacrificio voluntario de un guardián». María Fernanda los miró, comprendiendo lentamente la magnitud de lo que se le pedía. «Mi vida», dijo en voz baja. Los ancianos asintieron solemnemente. Por un momento, María Fernanda dudó. Pensó en su carrera, en sus amigos, en la vida que había planeado. Pensó en Lucía, en sus padres, en todos los que dejaría atrás. Pero luego recordó la responsabilidad que había aceptado, el juramento que había hecho como guardiana. Recordó las visiones de destrucción que el devorador de almas traería si se liberaba. «Lo haré», dijo finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Mientras ascendían por la montaña, la tormenta se intensificaba. En la cima, una grieta en la roca emanaba una energía oscura y pulsante, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde el otro lado. María Fernanda se paró frente a la grieta, sintiendo el poder maligno que intentaba escapar. Comenzó el ritual, su voz elevándose sobre el rugido de la tormenta, cantando las palabras antiguas que don Ignacio le había enseñado. A medida que cantaba, los símbolos en su piel brillaron con una intensidad cegadora. Sintió cómo su energía vital era drenada, alimentando el sello que mantendría prisionero al devorador de almas. El dolor era intenso, pero María Fernanda se mantuvo firme, sabiendo que de su sacrificio dependía la seguridad de todos los que amaba. En ese momento, escuchó una voz familiar gritando su nombre. Era Lucía, que de alguna manera había logrado seguirla hasta allí. «Mafe. ¿Qué estás haciendo?» «Detente», gritó su amiga, luchando contra el viento para acercarse. María Fernanda miró a Lucía, lágrimas en sus ojos. «Lo siento, Lucy. Tengo que hacer esto. Por favor, cuida de mis padres. Diles que los amo». Con un último esfuerzo, María Fernanda canalizó toda su energía hacia el sello. Una luz brillante explotó desde su cuerpo, envolviendo la grieta y sellándola. El devorador de almas rugió en frustración, su oscuridad siendo empujada de vuelta a su prisión. Cuando la luz se disipó, María Fernanda yacía inmóvil en el suelo. La tormenta había cesado, y un silencio sobrenatural cayó sobre la montaña. El cielo, antes oscurecido por nubes amenazantes, se despejó revelando un manto de estrellas. Lucía corrió hacia su amiga,
sollozando incontrolablemente. Mafe, por favor, despierta, suplicó, tomando el cuerpo inerte de María Fernanda entre sus brazos. Don Ignacio se acercó lentamente, su rostro surcado por lágrimas silenciosas. Colocó una mano en el hombro de Lucía. Ha hecho el sacrificio supremo, dijo con voz quebrada. Gracias a ella, todos estamos a salvo. El devorador de almas ha sido sellado una vez más. Los ancianos formaron un círculo alrededor de María Fernanda, sus voces elevándose en un canto antiguo, un requiem para la guardiana caída. La montaña misma pareció unirse a su lamento, el viento susurrando entre las rocas como un llanto lejano. Lucía, abrumada por el dolor y la confusión, miró a don Ignacio. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué era esa cosa de la que hablaba Mafe? El anciano suspiró profundamente, consciente de que el secreto que habían guardado durante generaciones ahora debía ser compartido. Es una larga historia, Lucía. María Fernanda era más que una arqueóloga. Era la guardiana del Cerro de la Silla, protectora de secretos antiguos y defensora contra fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Mientras don Ignacio comenzaba a explicar, una suave luz comenzó a emanar del cuerpo de María Fernanda. Al principio, era apenas perceptible, un tenue resplandor que podría haberse confundido con el reflejo de la luna. Pero poco a poco, la luz se intensificó, envolviendo el cuerpo de la joven guardiana en una aura dorada. Los ancianos se miraron entre sí, sorprendidos y esperanzados. «Esto es inesperado», murmuró uno de ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, su voz mezclando miedo y asombro. Don Ignacio se inclinó sobre María Fernanda, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y alegría. «El Cerro de la Silla está devolviendo el sacrificio», susurró. «En todos mis años, nunca había visto algo así». Ante los ojos asombrados de todos los presentes, el cuerpo de María Fernanda comenzó a levitar suavemente, envuelto en aquella luz dorada. Los símbolos en su piel, ahora visibles, pulsaban con energía. De repente, María Fernanda abrió los ojos, inhalando profundamente como si emergiera de las profundidades de un océano. «Mafe», gritó Lucía, entre lágrimas de alegría y confusión. María Fernanda parpadeó, sus ojos adaptándose lentamente. Cuando finalmente enfocó su mirada, lo que vio la dejó sin aliento. El mundo a su alrededor parecía diferente, más vívido, más vivo. Podía ver la energía fluyendo a través de la montaña, los hilos invisibles que conectaban todo lo que la rodeaba. «¿Estoy viva?», preguntó, su voz apenas un susurro. Don Ignacio asintió, una sonrisa de asombro en su rostro arrugado. «El cerro te ha elegido, María Fernanda. No solo como su guardiana, sino como algo más. Algo que no habíamos visto en milenios». Lentamente, María Fernanda se puso de pie, sintiendo una nueva fuerza corriendo por sus venas. Los recuerdos de su sacrificio y de su breve viaje al otro lado inundaron su mente, trayendo consigo una sabiduría y un conocimiento que iban más allá de lo que cualquier libro o entrenamiento podría haberle enseñado. «He visto tanto», murmuró, su voz cargada de emoción y reverencia. «Los espíritus, los antiguos guardianes, la verdadera naturaleza del cerro. Todo está conectado. Y ahora, yo soy parte de esa conexión». Lucía la miraba, una mezcla de alivio, confusión y asombro en su rostro. «Mafe, ¿de qué estás hablando? Pensé que te había perdido». María Fernanda tomó las manos de su amiga, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «Oh, Lucy, hay tanto que debo contarte. Tanto que debemos hacer». Se volvió hacia don Ignacio y los ancianos, su postura irradiando una nueva autoridad y propósito. «El devorador de almas ha sido sellado, pero esto es solo el comienzo. Hay mucho trabajo por hacer, mucho que proteger y mucho que aprender». Don Ignacio asintió, inclinando su cabeza en señal de respeto. «Estamos a tus órdenes, guardiana. ¿Cuál es tu voluntad?». María Fernanda miró hacia la ciudad de Monterrey, sus luces brillando en la distancia.
Es hora de que el mundo antiguo y el moderno se unan, declaró. No podemos seguir ocultándonos en las sombras. Debemos encontrar una manera de proteger nuestros secretos mientras nos adaptamos a los nuevos tiempos. Mientras el primer rayo de sol del amanecer se asomaba por el horizonte, iluminando el cerro de la Silla con su luz dorada, María Fernanda sintió que estaba al borde de un nuevo capítulo, no solo en su vida, sino en la historia misma del cerro y de Monterrey. El sacrificio que había estado dispuesta a hacer había sido honrado, y ahora, renacida y transformada, estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Con Lucía a su lado, representando el puente entre su vida pasada y su nuevo destino, y con la sabiduría de los ancianos para guiarla, María Fernanda sabía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El Cerro de la Silla, testigo silencioso de su transformación, se erguía majestuoso contra el cielo del amanecer, sus picos gemelos como guardianes eternos de los secretos que ahora María Fernanda estaba destinada a proteger y, quizás, a revelar al mundo cuando el momento fuera el adecuado. Renacimiento y legado. Un mes había pasado desde aquella noche fatídica en la cima del Cerro de la Silla. La ciudad de Monterrey había vuelto a la normalidad, inconsciente del peligro que había enfrentado y del sacrificio que casi había costado la vida de su nueva guardiana. Sin embargo, para aquellos que conocían la verdad, nada volvería a ser igual. María Fernanda se encontraba en su oficina en la universidad, mirando por la ventana hacia el majestuoso Cerro de la Silla. Su reflejo en el cristal le devolvía una mirada diferente, sus ojos, antes solo curiosos, ahora brillaban con una sabiduría antigua. Los símbolos en su piel, aunque invisibles para los demás, pulsaban suavemente, un recordatorio constante de su nueva realidad. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, girándose para recibir a su visitante. Lucía entró, cargando una pila de libros y papeles. En el último mes, su amiga se había convertido en su confidente y aliada más cercana, ayudándola a navegar entre sus responsabilidades académicas y sus nuevos deberes como guardiana. ¿Cómo va todo, Mafe?, preguntó Lucía, dejando los materiales sobre el escritorio. ¿Lista para la reunión con el decano? María Fernanda sintió una leve sonrisa en sus labios. Tan lista como puedo estar. No es fácil explicar una ausencia de semanas sin revelar que estuve luchando contra fuerzas sobrenaturales. Lucía rió suavemente. Bueno, al menos la historia de la expedición secreta que inventamos parece haber funcionado hasta ahora. Aunque no sé cuánto tiempo más podremos mantener esta doble vida tuya en secreto. Lo sé, suspiró María Fernanda. Pero es necesario, al menos por ahora. No podemos revelar la verdad sobre el Cerro de la Silla, no sin poner en peligro todo lo que hemos jurado proteger. Se levantó y caminó hacia un mapa antiguo de Monterrey que colgaba en la pared. Con un gesto de su mano, el mapa pareció cobrar vida, revelando líneas de energía que conectaban varios puntos de la ciudad con el Cerro de la Silla. Cada día descubro más sobre el poder del cerro y su conexión con la ciudad, explicó María Fernanda. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Hay tanto que aprender, tanto que proteger. Lucía se acercó, observando el mapa con asombro. Aunque no poseía los poderes de su amiga, en el último mes había sido iniciada en algunos de los secretos de los guardianes. ¿Y qué hay de los otros sitios que mencionó don Ignacio? ¿Los has investigado? María Fernanda asintió. He estado trabajando en ello. Parece que hay otros lugares en México con guardianes similares. La Pirámide del Sol en Teotihuacán, el Templo Mayor en la Ciudad de México, Chichén Itzá en Yucatán. Todos son puntos de poder, nexos entre nuestro mundo y el de los espíritus. Es increíble pensar que todo esto ha estado ocurriendo bajo nuestras narices durante siglos, comentó Lucía. ¿Has logrado contactar a alguno de los otros guardianes? María Fernanda negó con la cabeza. Aún no. Don Ignacio dice que debemos ser cautelosos. Aparentemente, ha habido conflictos en el pasado entre diferentes grupos de guardianes. Algunos creen que los secretos deben mantenerse ocultos a toda costa, mientras que otros piensan que es hora de revelar la verdad al mundo.
¿Y tú qué piensas?, preguntó Lucía, curiosa. María Fernanda se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Creo que necesitamos encontrar un equilibrio. No podemos seguir viviendo en las sombras, pero tampoco podemos revelar todo de golpe. El mundo no está preparado para esa verdad, aún. Su conversación fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Esta vez era don Ignacio. Su presencia en la universidad ya no levantaba sospechas gracias a su nuevo papel como consultor de historia local. Disculpen la interrupción, dijo el anciano, su voz cargada de urgencia. Pero tenemos una situación. Los protectores han detectado actividad inusual en la base del cerro. Parece que un grupo de desarrolladores está planeando comenzar un proyecto de construcción en una de las zonas sagradas. María Fernanda sintió que la energía a su alrededor se agitaba, respondiendo a su preocupación. Esto es justo lo que temíamos. Si comienzan a excavar en esa zona, podrían perturbar las líneas de energía, debilitar las barreras. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Lucía, su voz mezclando preocupación y determinación. María Fernanda sonrió, una idea formándose en su mente. Creo que es hora de que la doctora Ortiz, renombrada arqueóloga, haga un descubrimiento importante que requiera la protección inmediata de esa zona. Don Ignacio asintió, comprendiendo el plan. Usaremos la ciencia para proteger la magia. Me gusta. Lucía, necesito que convoques una rueda de prensa, continuó María Fernanda. Don Ignacio, reúna a los protectores. Vamos a necesitar toda la ayuda posible para esto. Mientras sus aliados salían para cumplir con sus tareas, María Fernanda volvió su mirada hacia el Cerro de la Silla. Podía sentir la montaña llamándola, urgiéndola a actuar. Te protegeré, susurró. No importa lo que cueste. En los días siguientes, Monterrey se vio envuelta en una emoción sin precedentes. La doctora María Fernanda Ortiz anunció el descubrimiento de un importante sitio arqueológico en la base del Cerro de la Silla, presentando evidencias cuidadosamente preparadas que sugerían la existencia de un asentamiento prehispánico de gran importancia. Los medios de comunicación se volcaron sobre la noticia, y pronto el gobierno local se vio presionado para declarar la zona como área protegida. Los planes de desarrollo fueron suspendidos indefinidamente, y María Fernanda se encontró liderando un equipo de investigación que, en realidad, estaba compuesto en su mayoría por protectores y aliados. Mientras supervisaba las excavaciones, que en realidad eran una tapadera para reforzar las barreras mágicas de la zona, María Fernanda reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, acercándose con 2 tazas de café. María Fernanda tomó una de las tazas, agradecida. En todo y en nada, respondió con una sonrisa. En cómo hace unos meses mi mayor preocupación era publicar un artículo en una revista académica, y ahora estoy aquí, protegiendo la ciudad de amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Lucía asintió, comprensiva. Es una gran responsabilidad. Pero no estás sola en esto, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondió María Fernanda, su mirada recorriendo el equipo de arqueólogos que trabajaba diligentemente, cada uno consciente de la verdadera importancia de su labor. Y eso es lo que me da esperanza. Quizás, con el tiempo, podamos encontrar una forma de unir nuestros 2 mundos, de usar la ciencia y la magia en armonía para proteger no solo el Cerro de la Silla, sino todos los lugares sagrados de nuestro país. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el Cerro de la Silla en tonos dorados y rojizos, María Fernanda sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era la montaña, comunicándose con ella, agradeciéndole su protección y recordándole la importancia de su misión. Con una sonrisa, María Fernanda miró hacia el futuro. Sabía que habría más desafíos por venir, más secretos por descubrir y proteger. Pero también sabía que, con cada paso que daba, estaba forjando un nuevo camino, uno que uniría el pasado y el presente, la ciencia y la magia, en una armonía que podría, algún día, cambiar el mundo. El Cerro de la Silla se alzaba majestuoso contra el cielo del atardecer, guardián silencioso de una historia que continuaría evolucionando.
Y María Fernanda, su nueva guardiana, estaba lista para escribir el próximo capítulo, tejiendo lo místico con lo mundano, lo antiguo con lo nuevo, en un tapiz eterno de misterio y descubrimiento. Fin.